Lo que nuestras creencias alteran nuestra realidad es sorprendente. Algo muy importante es saber que empieza desde el interior. Nuestra vibración es lo que manifiesta situaciones de esa vibración. Si tú empiezas a trabajar en ti, vas a empezar a atraer personas, situaciones que vibren alto, que vibren en gratitud, en amor. Eso es cambiar tu realidad, es comenzar a soñarlo primero. Sus situaciones externas van a ir cambiando porque van a hacer un match con esa nueva vibración. Puede que cambien tus relaciones, tu trabajo y todos esos factores externos. Hay que ver qué tipo de pensamientos tenemos y qué tipo de acciones tomamos. Es muy importante tomar acción, la acción es necesaria. Hay muchas capas dentro del despertar espiritual. La importancia de las creencias, de cuáles son tus creencias, ese también es otro paso que hay que hacer. Eres tan capaz que el despertar espiritual sea siempre, desde que nacemos y nos los llevemos en la niñez, adolescencia, adultez y jamás olvidemos ese aspecto. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a nuestro podcast Cuerpo de Luz 555, en el que hablamos de temas de conciencia y de espiritualidad y todo lo relacionado a ello. Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. En nuestro podcast pasado hablábamos del despertar espiritual, nuestro primer podcast. Entonces hoy vamos a profundizar más de qué significa el despertar espiritual, porque hay muchas capas dentro del despertar espiritual. Y siento que tiene profundidad ese tema. Algo de lo que comentabas en nuestro podcast pasado es que te das cuenta de que tú creas tu realidad. Esa es una característica del despertar espiritual. Sí, algo muy importante, siento que en el despertar espiritual es saber que empieza desde el interior. Por eso muchas personas que empiezan a meditar despiertan, porque se empiezan a ir hacia adentro y empiezan a conectar con ellos, con su corazón, con sus deseos y empiezan ya a abrir los ojos, por así decirlo, y a saber que su mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Nuestra vibración es lo que hace, lo que manifiesta situaciones de esa vibración. Si tú vibras bajo, ¿qué va a pasar? Que vas a atraer personas que vibran bajo, a atraer situaciones que vibran bajo. Entonces, si tú empiezas a trabajar en ti, a vivir en gratitud, a vivir en amor, pues vas a empezar a atraer personas, situaciones que vibren alto, que vibren en gratitud, en amor. Entonces lo que dices es que empieza cuando te vas hacia adentro. Así es. Cuando te vas hacia adentro, ahí es cuando ya comienzas a despertar, o más bien cuando despiertas y te das cuenta de que tú creas tu realidad de esa manera. Es decir, las situaciones, las personas, es porque son un match de tu vibración. Entonces, si tú cambias tu vibración al irte hacia adentro, al trabajar en ti, entonces tus situaciones externas van a ir cambiando porque van a hacer un match con esa nueva vibración que tú ya tienes. Entonces puede que cambien tus relaciones y puede que cambie, no sé, tu trabajo y todos esos factores externos. Claro, sí, al irnos hacia adentro nos empezamos a dar cuenta de qué tipo de pensamientos tenemos, qué acciones tomamos, porque por ejemplo, si alguien dice yo quiero crear una realidad en la que soy súper saludable, como muy sano y así, pero tiene pensamientos autodestructivos de su cuerpo, de la comida, y no toma acción, no come bien, por ejemplo, come pura comida chatarra y no toma acciones para llegar a eso, pues ¿cómo se va a manifestar esa realidad? Primero hay que ver qué tipo de pensamientos tenemos y qué tipo de acciones tomamos. Entonces así ya puedes empezar a cambiarlos, empezar a pensar como una persona sana, una persona que come bien, y empezar a actuar como una persona sana. Y se va a manifestar. Claro, entonces eso es cambiar tu realidad, es comenzar a soñarlo primero. Entonces lo sueñas en tu corazón, comienza con una visión y de ahí tomas acción, ¿no? Que es muy importante tomar acción. Como venimos aquí al mundo físico, a esta realidad física, la acción es necesaria. Claro. Entonces con esas acciones ir al gimnasio, ¿no? Cambiar tu alimentación, ser constante. Entonces ya estás anclando esa nueva realidad en la cual eres saludable. Claro, y también las creencias son súper importantes. Identificar qué creencias tenemos, porque qué tal que crees que no bajas de peso. Entonces, por más que hagas ejercicio, si tú tienes la creencia muy fuerte de que no bajas de peso, no vas a bajar de peso. Sí, puede que bajes, pero no mucho. Claro. O sea, es decir, es un limitante muy grande. Claro. Eso es muy interesante, cómo tus creencias afectan tu realidad. Sí. Y esto es súper importante, hay que recalcarlo,
Porque el grado de lo que nuestras creencias alteran nuestra realidad es sorprendente. Sí. La importancia de las creencias, de cuáles son tus creencias, ese también es otro paso que hay que hacer. El cambiar nuestras creencias para que sea más fácil que esa realidad se manifieste. Como tú dices, si crees que no vas a bajar de peso, es imposible. Pues, o sea, digo, si haces ejercicio y comes bien, tal vez sí empiezas a bajar de peso, pero se te va a complicar más. Porque claro, de verdad que la mente es muy poderosa, muy, muy poderosa. sí, lo que pienses tu mente lo cree, entonces hay que cuidar mucho qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de contenido vemos, escuchamos, por ejemplo las películas, con qué personas nos relacionamos, porque si estás todo el tiempo con amigos que se quejan o que te hablan de cosas negativas, es lo que estás escuchando todo el tiempo, es lo que tu mente está escuchando todo el tiempo. Claro, entonces se programa tu mente para pensar de esa manera. Entonces hay que reprogramar a la mente para pensar de una manera diferente. Entonces lo primero que podemos hacer es decir, yo puedo. Porque eres tan capaz. O sea, cualquier persona que tú veas que ha logrado algo, tú eres igual de capaz que esa persona. No hay nada que los diferencie, absolutamente nada. Claro. Solo la conciencia, es decir, el enfoque que tiene. Entonces tú siempre puedes cambiar tu enfoque, cambiar tu mentalidad, sí, cambiar tus creencias para que esa realidad se manifieste más rápido. Entonces vamos a volver un poco al despertar espiritual, porque vemos que puede comenzar muy sencillamente con la meditación, ¿no? Al empezar a irnos hacia adentro y todo esto. Y también es muy interesante cuando venimos a la Tierra. O sea, que no ahí ya estamos despiertos. Entonces es algo que hay que recalcar. Por ejemplo, nosotros cuando venimos a la Tierra estamos muy conscientes de que venimos de la fuente, venimos de ser Dios. Nos acabamos de individualizar para experimentar esta dualidad, la Tierra, el mundo físico. Venimos de algo etéreo, venimos de la conciencia misma, de la fuente. Entonces somos muy conscientes de eso. Pero entre más nos sumergimos en esta realidad física, entre más pasan los años, puede que eso se vaya olvidando. Claro, sí. De hecho hay muchas historias de niños que dicen acordarse de vidas pasadas, de otra vida que acaban de vivir, entonces tienen la conciencia muy abierta. Y ahí el rol de los padres es súper importante para que ya no tenga que haber como un despertar, ¿no? Así de que un despertar a la adolescencia, yo desperté a los 27 años o yo desperté a los 30. Claro, sino que nunca olvidaste. Exacto. Todo el tiempo estás despierto. Ajá, sí, exacto. Consciente, despiertos, sabiendo que tú creas tu realidad, sabiendo que tú eres Dios. Entonces así es como todos venimos a la Tierra. Tiene mucha importancia el rol de los padres y el rol de la sociedad. Claro, porque son ellos los que empiezan a poner creencias a lo mejor limitantes. O no limitantes, pero pues las creencias que vamos viendo son las que vamos adquiriendo. Si tus papás todo el tiempo dicen que la situación económica es difícil y que no hay dinero y que nunca alcanza, pues vas a crecer creyendo eso. Sí, entonces tu mente se programa para tener esa carencia. Entonces esas programaciones las vamos adquiriendo de la sociedad y de nuestros padres. Si nuestros padres nos permiten abrirnos de esta manera y seguir más bien abiertos, sin cerrarnos, sin limitarnos, entonces nosotros podemos ir a la sociedad con esa seguridad, sin que haya ese efecto en el que nos cambien, en el que nos bajen, porque ya tenemos eso plantado. Claro. Siento que eso es lo más importante, el rol de los padres. Entonces para los padres que estén escuchando esto y tienen hijos pequeños, pues bueno, un regalo muy hermoso de hacer a los peques es trabajar en nosotros mismos, trabajar en ti mismo, ¿no? Para que tus peques puedan seguir con esa conciencia abierta y no adquieran esas creencias limitantes. Y también en lo emocional, es decir, si el niño ve a su papá que no controla sus emociones y lo ve como explota y se enoja, claro, entonces pues el niño también va a explotar y se va a enojar. En cambio, si el padre entra en meditación constante, diaria, empieza a trabajar su energía, entonces los niños aprenden por la observación. Ven a su padre que pues, controla muy bien su energía, que canaliza muy bien sus emociones, y entonces el niño va a crecer con eso. Entonces es muy interesante y siento que eso es como a lo que nos estamos dirigiendo y eso es lo ideal. Simplemente que después ya no haya ese despertar espiritual, que el despertar espiritual sea siempre, desde que nacemos y nos los llevemos en la niñez, adolescencia, adultez y jamás olvidemos ese aspecto. Claro, sí, la meditación es una herramienta clave si quieres empezar a crear tu realidad, a cambiarla y empezar a meditar con los niños, como dices. Exacto.
Ahora vamos a hablar entonces de un ejemplo. Que alguien dice, oye, yo en mi niñez me tocó, no sé, en mi escuela que me bulleaban. O me tocó que me pasaba esto con un familiar, que él me atacaba, algo así, ¿no? Algo así que está como que fuera de su control per se, desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo es que yo creo en mi realidad? Sí. ¿Qué dirías en esos escenarios? Pues siento que también es importante saber que antes de venir a la Tierra, nuestra alma firma como un contrato, por así decirlo, de con qué familia vas a crecer, qué tipo de experiencias vas a tener. Entonces hay cosas que ya están como que prescritas para que tú aprendas ciertas lecciones o tus seres queridos aprendan ciertas lecciones. Exacto. Y de hecho eso está relacionado con que venimos a experimentar cosas densas, algo que ya habíamos tocado, porque gracias a la oscuridad existe la luz, la polaridad tiene su razón de ser. Vamos a percibir cierta oscuridad y gracias a eso es como aprendemos y apreciamos las cosas. Claro, y aparte esas situaciones son las que más nos enseñan, las que más nos hacen crecer, entonces todo es cómo vives tú esa situación. Claro, eso es lo más importante. Cuando nos tocan ese tipo de situaciones, lo que mencionaste justamente, están ahí por una razón. Es decir, si no te hubiera pasado eso, no hubieras podido aprender ciertas lecciones. Entonces ahí la idea es ver que todo lo que estuvo en tu vida, sin excepciones, por más denso que parezca, tenía una razón de ser. Claro. Y cuando veas lo positivo de esa situación, es que te vas a dar cuenta y vas a decir, por eso me tocó vivir eso, o esa experiencia densa, claro. O me tocó vivir ese bullying, porque ahora yo aprecio lo que es tratar bien a las personas. Y si no me hubieran bulleado, yo no hubiera apreciado eso. Entonces, por eso luego pasan ese tipo de situaciones, para que tengamos esa experiencia y esté en nosotros de cómo lo veamos, ¿no? O sea, si nosotros no vemos ese aprendizaje, pues entonces nada más vivimos algo denso sin ningún aprendizaje. Claro. No le sacamos lo positivo, entonces puede que hasta eso se repita. Entonces es muy importante de aprender sobre estas situaciones, aprender de estas situaciones y ver lo positivo en absolutamente todo, para seguir creciendo y para que no nos toquen más de esas experiencias. Totalmente, sí, cuando pase una situación que no prefieres elegir, pues ver cómo, pues ya no vivir esas situaciones. A lo mejor te pasó, como dices, por cierta razón, y si haces ciertos cambios ya no lo vas a vivir. O es como las personas que tienen una pareja del mismo tipo siempre, es porque no han aprendido la lección y vuelven a repetir el patrón. Exacto. Entonces, si tú aprendes la lección, ya no lo vas a repetir. Exacto. A ver si hablamos eso en el próximo capítulo. Vamos a cerrar el episodio de hoy. Gracias a todos por habernos sintonizado. Sí, gracias por conectar y por estar. Gracias por haber estado presentes. Visítenos en nuestra página universokimun.com. Este podcast, pues bueno, se vienen muchos episodios, se vienen invitados, va a estar muy interesante. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Cuerpo de Luz 555. Exactamente. Y nos encuentran también como Universo Kimu. Cuerpo de Luz es una ramificación del proyecto madre que estamos co-creando, que es Universo Kimu. Y bueno, Cuerpo de Luz es esta ramificación en la cual hacemos ciertas dinámicas como el podcast Cuerpo de Luz 555. De nuevo, gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Namaste. Gracias.